Hola, soy Bartolomé Balazón Cascales, personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza. Me presento a este cuarto Congreso Internacional Nodo del Conocimiento con la siguiente comunicación. La presente comunicación se va a centrar sobre el papel del esparto en la creación artística contemporánea. Esta comunicación analiza los resultados obtenidos en la investigación desarrollada sobre las posibilidades artísticas de la fibra de esparto mediante el estudio del comportamiento del material en diferentes modalidades artísticas como son la pintura, la escultura, el dibujo, etc. El esparto es una planta milenaria, una planta típica del área mediterránea, sobre todo de las sierras áridas del sureste, que todavía hoy está presente en su paisaje. Con hojas que nacen desde la base o cepellón, largas, acanaladas y fuertes, era empleada por nuestros antepasados en la confección de una gran diversidad de objetos de uso común, tanto para las tareas agrícolas como para uso cotidiano. A continuación mostramos un vídeo de cómo se extrae la fibra del esparto de una atocha. Cogemos un palo y enroscamos la fibra sobre ese palo y al mismo tiempo tiramos hacia arriba y de esa manera extraeríamos la fibra de la planta o de la atocha. Como resumen tenemos esta diapositiva de izquierda a derecha. Podemos ver en la primera imagen a un señor que está extrayendo la propia fibra de la tocha de esparto. En la imagen central sería la clasificación de este esparto recientemente extraído, por eso de su color verde. Y por último, en el lado de la derecha, su uso más común, como puede ser un recincho fabricado por esparto machacado ya curado. Los diferentes estudios de producción artística realizados del material parten de los siguientes objetivos: activar la capacidad de experimentación e investigación en torno al arte, potenciar y visualizar la fibra de esparto como soporte y o materia para la creación artística, poner en valor la cultura del esparto y preservar su tradición en el ámbito artístico, desarrollar el proceso creativo de manera tradicional, empleando para ello elementos procedentes de la naturaleza, respetuoso con el medio ambiente, cuyo fin último sea conseguir una producción artística más sostenible. Se lleva a cabo casos prácticos con diferentes usos y posibilidades que tienen esta fibra natural en el ámbito artístico. Para ello se desarrollan procesos de obtención de la celulosa de esparto, que dará como resultado toda clase de papel o pasta de esparto. De esta forma se obtiene un material con una amplia variedad de textura, gramaje, color y acabados, que se emplea como soporte bidimensional para la pintura o dibujo, o como materia creadora en el modelado escultórico. A continuación vemos unos ejemplos de papel de esparto como soporte para la creación. Ejemplo de uso de la fibra de esparto como materia creadora. En este caso, en el lado de la derecha podemos ver cómo una madeja de esparto nos va a generar el volumen de esa escultura tridimensional, y en el lado de la izquierda ya podemos ver la escultura confeccionada ya organizando esa madeja de esparto. Esta investigación se centra, por tanto, en el comportamiento del material y su estudio en diversas técnicas de creación. Se inicia con la experimentación de los procedimientos y comportamiento de la fibra de esparto, su tratamiento, aglutinamiento y conformaciones artesanales. Se observa que su fibra posee una gran versatilidad a la hora de tratarla con distintos aglutinantes, como colas de origen animal o vegetal, cola de conejo o gelatina de pescado, generando una pasta moldeable de esparto. Esta pasta resultante, sobre todo en la escultura, es un enorme recurso sostenible y de gran riqueza plástica, puesto que al trabajar con ella se puede prestar especial atención al detalle minucioso y a la textura propia del material. Crea, a su vez, una atmósfera de gran intimidad y romanticismo. Otras formas, generando el papel de esparto, serían cómo se genera este papel. Una vez que está toda la masa cocida y triturada, se muele, se pasa por la batidora
se mete un tamiz dentro de la cubeta que estáis viendo en la imagen de la izquierda. Al sacarlo hacia arriba, el agua discurre hacia los lados, quedando sobre el tamiz la propia masa del esparto, la propia celulosa del esparto. Y finalmente lo ponemos sobre unos secaderos que, al apoyarlo y absorber el papel, se despega sobre la tela del bastidor y se queda en el propio felpudo. A continuación sería el secado del propio papel, que se cuelga como si fueran ropa, y ahí ya, conforme se va secando, se va separando de ese felpudo o de esa lámina como una bayeta. La bayeta se va quedando con la humedad y el propio papel la va perdiendo y se va despegando sin ningún tipo de problema sobre esa superficie blanca. A continuación, en el lado de la derecha podéis ver los diferentes tipos de papel que existen, los diferentes gramajes que se pueden obtener y la clasificación, según el prensado, más fino o más grueso. Y otro ejemplo que podemos obtener serían las esculturas materializadas a través del papel de esparto o la pasta de modelar. En este caso es una escultura realizada de la serie del Barranco de los Grajos, de la bailarina del Barranco de los Grajos, todas materializadas por celulosa de esparto y fibras vegetales de la propia planta enroscadas sobre la estructura metálica. Esta es otra de la serie de la escultura de la bailarina del Barranco de los Grajos, donde se puede ver perfectamente la superficie impoluta como un color áureo, porque el esparto ha sido clasificado y extrayéndolo totalmente para que quede totalmente dorado. De ahí que se llame, que se pueda observar esa parte áurea, ¿no?, del color de la propia planta. Y por último, la mezcla de esa masa de modelar o de esa pasta de modelar, combinándola con lo que sería el trenzado tradicional. En este caso es una pleita de 5 ramales combinada con la propia transformación de la pasta de modelar. Por eso en este conviven artesanía y arte en una misma obra artística. En cuanto a los resultados, también se realizan pruebas de tinte sobre el material del esparto como elementos naturales, con la finalidad de garantizar un proyecto respetuoso con el medio ambiente. A raíz de los resultados obtenidos en el proceso de la investigación, continuamos motivados todavía más a profundizar en las posibilidades plásticas de este material. Se observa que es un material muy versátil y maleable en escultura. Además, se puede modificar su color atendiendo al tratamiento más o menos pormenorizado de la fibra del esparto. Si hablar de esparto es viajar al pasado, a la artesanía y a la tradición, aquí queremos ir más allá y modernizar su uso asociado a la creación artística contemporánea. Muchas gracias por atender a esta comunicación, espero que os sirva en un futuro para ponerla en práctica y gracias por atenderme de nuevo.